La madrugada del 17 de febrero de 2026 marca un quiebre en la historia reciente de Chihuahua. A las 4:12, un operativo federal de dimensiones extraordinarias estalla simultáneamente en 7 municipios de la Sierra: Guerrero, Madera, Temozachic, Gómez Farías, Bachíniva, Namiquipa y Creel. Durante casi 9 horas consecutivas, fuerzas especiales de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se enfrentan contra la facción más agresiva del Cártel de la Sierra Norte, una organización que en los últimos 2 años había logrado construir un mini-estado armado en la región. El saldo preliminar filtrado antes del amanecer ya sugiere un golpe sin precedentes. 74 sicarios neutralizados, 51 detenidos, 28 vehículos blindados asegurados, 147 armas largas, 3 talleres clandestinos desmantelados y más de 900 kilos de metanfetamina cristalizada listos para distribución hacia Texas y Nuevo México. Pero esta operación tiene un rostro, un nombre que hasta ahora era desconocido fuera de los círculos de inteligencia. Capitana Andrea Valdés, comandante de 36 años, jefa del Grupo Halcón, una unidad híbrida creada precisamente para este tipo de intervenciones quirúrgicas. En la documentación interna de Marina, a la que solo unos pocos analistas han tenido acceso, su nombre aparece con una nota marginal simple: capacidad operativa excepcional, toma decisiones bajo fuego, a criterio directo del alto mando. Durante semanas, Valdés y su equipo estudiaron silenciosamente la expansión del Cártel de la Sierra Norte, el crecimiento de sus campamentos, el flujo constante de monstruos caseros, la llegada de operadores colombianos especializados en cristalización y la compra masiva de drones con capacidad de carga. Nada de esto era casual, nada era improvisado. Y la madrugada del 17, todo apuntaba a un solo objetivo: cortar de raíz la línea de producción, transporte y mando del cártel antes de que lograran consolidar una ruta segura hacia la frontera. El operativo se activa cuando las primeras columnas de vehículos tácticos avanzan entre la neblina fría del corredor Madera-Temozachic. Cientos de soldados se desplazan en absoluta oscuridad, guiados únicamente por ópticos térmicos y coordenadas codificadas. A lo lejos, las luces débiles de los poblados parecen parpadear como si presintieran lo que está por venir. En las comunicaciones internas, la voz de la capitana Valdés se escucha serena, casi quirúrgica. Halcón 1 para todos los equipos, en verde. Repito, en verde. Asalto simultáneo entre 5 minutos. Sincronización total. En ese instante, aún nadie, ni siquiera los propios mandos federales, imagina la magnitud de la resistencia que enfrentarán en la montaña. Pero el Cártel de la Sierra Norte tampoco imagina que, por primera vez en 4 años, su red completa está rodeada, y que la mujer al frente del operativo, la misma que capturó a 3 de sus jefes regionales sin disparar un solo tiro, viene decidida a terminar lo que empezó. La historia del operativo del 17 de febrero no comenzó esa madrugada. Su origen real se remonta 42 días atrás, cuando un análisis rutinario en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia detectó un patrón anómalo: movimientos nocturnos de convoyes sin placas desde los límites de Sonora hacia los corredores boscosos de Madera y Gómez Farías. Al principio parecía una variación logística normal del Cártel de la Sierra Norte, acostumbrado a mover mercancía entre ranchos remotos para evadir sobrevuelos militares. Pero algo no cuadraba. Las cámaras térmicas captaban volúmenes más grandes de lo habitual, señales claras de que los vehículos no eran simples pick-ups. Las primeras sospechas apuntaban a talleres de blindaje clandestino, pero un informe filtrado por un informante de nivel medio cambió por completo el panorama. El cártel estaba montando 3 plantas de cristalización profundas, protegidas por anillos de seguridad y alimentadas por químicos importados vía Sinaloa. Ese dato encendió todas las alarmas. Andrea Valdés fue asignada como jefa de análisis inmediato.
Su primera orden fue clara. Quiero cada cruce, cada rancho, cada parabólica. Nada entra ni sale sin que lo sepamos. Durante las siguientes semanas, drones de vigilancia captaron imágenes reveladoras. Campamentos camuflados con redes térmicas, monteros armados vigilando las veredas, pipas pequeñas subiendo a zonas inaccesibles, contenedores sellados transportados de madrugada, camionetas modificadas con placas de acero artesanal. Todo apuntaba a un crecimiento acelerado, casi militar, del cártel. No solo querían expandirse, querían fortificar la sierra. El turno decisivo llegó cuando un dron del grupo Halcón, volando a altitud mínima para evitar detección, logró captar una secuencia que selló el destino de la organización. Un convoy de 7 vehículos blindados tipo monstruo, avanzando hacia un rancho cercano a El Cable, escoltado por hombres con fusiles Barrett y radios de banda codificada. Para la capitana Valdés, esa imagen fue suficiente. Si no intervenían pronto, la facción completaría un corredor blindado, capaz de resistir incluso a unidades tácticas del ejército. Lo que nadie sabía en ese momento era que la información más valiosa aún estaba por llegar. 3 días antes del operativo, un operador del cártel apodado El Piojo fue detenido en un retén militar de rutina. La mayoría de los detenidos de la sierra no hablan, él sí, no por voluntad, sino por miedo. En menos de 1 hora de interrogatorio, reveló una pieza clave del rompecabezas. El cártel estaba preparando un traslado masivo de cristal hacia la frontera, una caravana con más de 900 kilos que saldría entre el 17 y el 19 de febrero. A partir de ese instante, no había espacio para duda. Había que cortar la cabeza logística del cártel antes de que la caravana saliera. Había que golpear todo al mismo tiempo, en todos los frentes, sin margen para reagrupamiento. Y solo un equipo en México tenía la precisión para hacerlo. El grupo Halcón, bajo el mando de una mujer que no sabía fallar. Cuando Valdés recibió el reporte final, su reacción fue un simple susurro. Es hoy o nunca. A las 3:58 del 17 de febrero, la sierra de Chihuahua respira un silencio espeso, de esos que solo existen antes de una tormenta. El frío corta la piel, las laderas oscuras parecen inmóviles, y ningún poblador sabe que en menos de 20 minutos la región entera va a estallar como un tablero de pólvora. En un puesto de mando móvil oculto entre pinos, la capitana Andrea Valdés revisa por última vez el mapa digital. 7 puntos rojos parpadean sobre la pantalla, cada uno representando un objetivo crítico. Plantas de cristalización, talleres de blindaje, casas de mando, bodegas de químicos y rutas de escoltas. El coronel a cargo de la coordinación interinstitucional se acerca por detrás. Todo listo, capitana. Cuando usted dé luz verde, avanzamos. Valdés no responde de inmediato. Observa el patrón de las rutas, los tiempos, las distancias. Desde arriba, la sierra parece un laberinto imposible. Desde adentro, un monstruo con demasiadas bocas. Pero ella ya lo decidió. A las 4:02, activa el canal codificado. Halcón 1 para todas las unidades. Cambio de fase. En verde. Repito, en verde. La orden se expande como un pulso eléctrico. En menos de 30 segundos, desde Guerrero hasta Creel, 53 vehículos tácticos encienden motores sin luces, avanzando en columnas silenciosas. 4:12. El asalto simultáneo comienza. En Guerrero, el equipo Alfa Elementos de Marina y operadores del Halcón toma posición frente a un complejo de bodegas camuflado bajo la fachada de aserradero. De día, parece un negocio forestal más. De noche, es el corazón logístico del cártel. En Madera, unidades del ejército avanzan hacia un rancho elevado que las escuchas identificaron como Punto Kilo, uno de los principales laboratorios de secado. El aire ahí huele a químicos incluso a kilómetros. En Temosachic, la Guardia Nacional rodea discretamente un predio donde el cártel almacenaba drones modificados. Algunos equipados para vigilancia.
otros para cargas explosivas. Mientras tanto, en Gómez Farías, un grupo mixto del Halcón se aproxima a lo que parece una simple cabaña. Pero las imágenes térmicas muestran otra realidad. Al menos 17 firmas de calor, movimiento constante y una estructura subterránea sospechosa. En Namiquipa, una columna aérea de la Marina mantiene en vilo al personal. Helicópteros UA-60 armados con torretas, preparados para entrar en acción. En Bachíniva, el ejército se prepara para irrumpir en un taller metálico donde, según drones previos, trabajaban 5 técnicos colombianos en el blindaje de monstruos caseros. Y en Creel, el objetivo más delicado, una casa de mando usada por el segundo al mando del cártel, alias el Turco. Tomar ese punto sin alertar al resto sería clave para evitar contraataques. La tensión se rompe. 4:18. Un operador del Halcón, apostado en una loma de Guerrero, avisa en código: Ojo de águila para Halcón. 1. Movimiento interno. Sicarios cambiando posiciones. Creo que nos detectaron. Valdés responde de inmediato: Adelante, no hay vuelta atrás. Entren en 90 segundos. Esos 90 segundos se sienten como un siglo. De pronto, un destello. Después, otro. Y luego un rugido al unísono. No son disparos. Son las puertas metálicas de los talleres cerrándose desde adentro. El cártel empezó a reaccionar. Valdés entiende lo que significa. Los sicarios se están atrincherando y los refuerzos en la sierra, si logran organizarse, podrían llegar en cuestión de minutos. A las 4:20, con el tiempo agotado, Valdés da la orden final. Halcón 1 para todos los equipos. Rompan. Y como si alguien hubiera desgarrado el cielo, 7 explosiones controladas marcan el inicio de la operación más ambiciosa de la región en años. La sierra, dormida hasta hacía unos minutos, despierta de golpe, y nada volverá a ser igual. Si el operativo era un tablero de 7 frentes, Guerrero era la Reina Negra, el punto más fortificado, el más valioso y el más peligroso de todos. El cártel de la Sierra Norte había convertido aquel aserradero falso en su núcleo de blindaje, armas y mando. Y lo defendían con una ferocidad que ni los analistas más pesimistas habían anticipado. 4:22. La puerta revienta. El equipo Alfa activa cargas huecas sobre la compuerta principal. El estruendo retumba en toda la barranca. Instantáneamente, el interior responde como si despertaran 100 demonios. Ráfagas sostenidas de AR-15, disparos de AK con cargadores de tambor y el sonido profundo, casi seco, de una ametralladora calibre 50 montada sobre una plataforma artesanal. Contacto fuerte. Repito, contacto fuerte, informa uno de los operadores del Halcón. Los sicarios habían preparado posiciones defensivas con sacos de grava, trincheras improvisadas y torretas elevadas. No estaban sorprendidos. Estaban listos. 4:27. Primer choque frontal. La capitana Valdés sigue la batalla desde el puesto avanzado. El dron térmico muestra lo impensable. Al menos 26 hombres armados distribuidos en 3 anillos. 6 vehículos blindados en actividad. Una línea de defensa que parece militar. Esto no es un taller, murmura Valdés, es un cuartel. El equipo Alfa avanza en formación escalonada, cubriéndose entre sí mientras la artillería ligera de Marina intenta neutralizar la torreta calibre 50 sin dañar el depósito químico adyacente. La precisión debe ser quirúrgica, un error y el lugar puede volar. 4:35. El cártel llama refuerzos. Una interceptación de radio congeló la sangre de todos. Águila 1 a todos los cierra, nos están cayendo. Movilicen los monstruos. Repetimos, movilicen todo. La palabra todo era la pesadilla. Desde un punto alto, un operador del Halcón confirma: movimiento en las veredas.
3 convoyes saliendo de El Cable, unos 20 vehículos, mínimo 8 blindados. Es la maniobra clásica. Romper el cerco por saturación, recuperar las blindadas del taller y extraer a sus operadores clave. Valdés se activa como resorte. Aéreo 1, en el aire, ya. Bloqueen accesos. Tierra, formen línea. Nadie entra a Guerrero. Nadie. 4:42. Los helicópteros entran en escena. 2 UH-60 de la Marina surcan la línea de pinos a velocidad brutal. No usan reflectores. No necesitan. Sus sensores térmicos pintan en pantalla el avance de los convoyes como si fueran serpientes incandescentes moviéndose entre la maleza. El primero de los helicópteros desciende lo justo para cortarles la ruta. El segundo se posiciona en lo alto, proporcionando cobertura. Aéreo 1. Visual confirmado. Objetivos múltiples. Fuego autorizado. El rugido de las torretas. M134. 6.000 disparos por minuto se escucha incluso desde los poblados cercanos. La maleza salta en pedazos. Una de las blindadas queda inmovilizada al instante, pero el cártel no se detiene. Los vehículos restantes buscan rutas alternas, atraviesan alambrados, intentan meterse por caminos secundarios. Valdés aprieta los dientes. No van a pasar. Cierren el anillo. 4:50 y 1. La línea terrestre resiste. Los convoys chocan contra las posiciones federales establecidas en la entrada norte de Guerrero. Es un choque frontal. Blindadas contra tácticos, ráfagas contra ráfagas. El sonido es ensordecedor. Durante más de 40 minutos, los criminales intentan romper el cerco. Se cubren detrás de monstruos con placas de 1 pulgada, disparan desde troneras, avanzan en zigzag, retroceden, vuelven a intentar. La coordinación aérea y terrestre del Grupo Halcón permite ir neutralizando vehículos uno por uno. Algunos quedan volcados en cunetas. Otros, atravesados por impactos precisos en el motor. El último tramo del convoy, al ver que el frente está perdido, intenta escapar hacia un cañón estrecho, pero un segundo helicóptero bloquea la salida desde arriba. No hay rutas. 5:37. La resistencia dentro del taller cae. Mientras afuera los refuerzos del cártel son destruidos, la batalla dentro del complejo entra en su fase final. Los operadores del Halcón, avanzando entre humo, serrín y metralla, logran tomar la torreta, 50, y abrirse paso hasta la zona central. Las blindadas estacionadas 5 Ram, 2 Tacoma modificadas, un monstruo artesanal, quedan aseguradas. Con la caída del anillo interior, los últimos sicarios intentan huir hacia un túnel lateral, pero Valdés ya lo había previsto. Equipo Bravo, cierren la boca del túnel. No se escapa nadie. 12 minutos después, el complejo entero está bajo control federal. Y Guerrero, el bastión más sólido del cártel, deja de pertenecerles. Mientras Guerrero arde en un infierno de blindadas destrozadas y ráfagas interminables, los otros 6 frentes del operativo se desarrollan con una precisión quirúrgica que solo puede lograrse en operaciones entrenadas durante meses. Cada punto es distinto, cada punto cumple una función en la estructura del cártel, y cada punto cae como una pieza más en un dominó perfectamente calculado. Madera.kilo, el corazón químico. 4:30. La entrada silenciosa. El rancho, conocido como Punto Kilo, parece dormido desde fuera. Corrales apagados, un galpón viejo, 2 camionetas cubiertas de polvo. Pero las mediciones térmicas cuentan otra historia. Activación de hornos, generadores encendidos y 4 firmas de calor en movimiento constante. El ejército decide entrar en modo sigiloso, evitando explosivos para no provocar reacción química. Los primeros en entrar son elementos de fuerzas especiales. Jalan lo inevitable. 2 líneas completas de cristalización. Barriles de precursores químicos importados.
Un cuarto de secado con ventilación industrial. 3 operadores mexicanos y un químico colombiano armados con pistolas cortas. Intentan resistencia. Dura segundos. 5, 15. Hallazgo mayor. En un contenedor sellado detrás del rancho, los militares encuentran 353 kilos de cristal de alta pureza, empaquetados y listos para transporte. Es apenas una parte del cargamento que el cártel planeaba desplazar hacia la frontera. Temosachic. El nido de drones. 4:40. Entrada coordinada. La Guardia Nacional rodea una construcción de madera de 2 niveles con apariencia inofensiva. Pero dentro se esconde uno de los activos más inquietantes del cártel de la Sierra Norte. Un taller de modificación de drones para vigilancia y ataque. Los primeros sicarios abren fuego desde la azotea con rifles semiautomáticos. La respuesta federal es inmediata. Humo, avance escalonado, tiro de precisión. 5. Descubrimiento estratégico. Al asegurar el interior, los agentes encuentran 14 drones equipados con cámaras térmicas, 6 drones adaptados para cargas explosivas, controladores modificados para operar a más de 15 kilómetros, antenas de enlace satelital rudimentario, mapas de rutas federales usados para planear emboscadas. El hallazgo confirma algo que inteligencia sospechaba. El cártel preparaba una guerra aérea artesanal, capaz de detectar convoyes y atacar estructuras desde el aire. Gómez Farías. La cabaña que era un laberinto. 4:50. Comienza la irrupción. Lo que por fuera parece una choza de madera es, por dentro, una estructura con pasadizos reforzados, trampas y cámaras ocultas. Los operadores del halcón entran con escudos antibalas y linternas tácticas. 5:12. Primer enfrentamiento. 17 sicarios resisten desde 3 cámaras internas. La batalla se vuelve estrecha. A corta distancia, con humo levantándose de tablones arrancados por las balas. Uno de los operadores reporta: encontramos un acceso subterráneo, hay aire caliente subiendo, debe haber más. 5:30. El sótano revela la verdad. Al bajar, encuentran un centro de mando con radios de banda codificada, un sistema de vigilancia artesanal conectado a paneles solares, 2 operadores controlando rotaciones de escoltas, documentos con rutas de traslado hacia Ojinaga y Janos. El sótano no era un escondite, era el cerebro operativo del cártel. Bachíniva. El taller metálico que fabricaba monstruos. 4:28. Entrada con explosivo dirigido. La puerta del taller es demasiado gruesa para un ariete, así que usan una carga de microperforación. El estruendo despierta al poblado entero. Dentro, 5 técnicos, 3 mexicanos y 2 colombianos, trabajan sobre una Chevrolet 2500 a medio blindar. Junto a ella, placas de acero, sistemas hidráulicos de torretas, motores reforzados y el chasis de lo que iba a convertirse en un monstruo artesanal. Intentan huir, pero son reducidos. 5:20. El inventario del terror mecánico. El inventario. Los militares hallan 8 vehículos en diferentes etapas de blindaje. Un monstruo casi terminado. Soldadura industrial, moldes y plantillas de corte. Manuales impresos con especificaciones de blindaje de grupos colombianos. El hallazgo confirma la sospecha más temida. El cártel estaba construyendo su propia flota blindada con capacidad para resistir calibres. 50. Namiquipa. La operación aérea. 4:45. Despliegue desde el cielo. Mientras los otros frentes se libran a ras de suelo, la Marina intercepta un punto crítico. Una bodega rural donde se almacenaban químicos, radios encriptados y combustible para abastecer la caravana fronteriza. Los helicópteros descendieron en maniobra de pinza, iluminando solo cuando fue inevitable. La resistencia fue mínima.
Los sicarios no esperaban ataque aéreo a esa hora. En menos de 25 minutos, el lugar quedó asegurado. Creel. La casa de mando del turco. Creel, 4:58. La operación más delicada. Ubicada a un costado de la carretera turística, la casa parecía normal, pero por dentro resguardaba a El Turco, el segundo al mando del cártel, experto en rutas, disciplina militar y brutalidad comprobada. El halcón necesitaba capturarlo vivo. 5:10, entrada quirúrgica. Los operadores entran sin disparos, media puerta abierta, humo de chimenea, silencio absoluto. Pero al llegar al pasillo, un operador ve movimiento. El turco intenta prender un detonador con explosivo improvisado. Lo reducen sin permitirle activar nada. 5:17. Captura clave. Su arresto se vuelve una de las piezas de inteligencia más valiosas del operativo. Se incautan cuadernos con claves de comunicación, rutas alternativas hacia la frontera, listas de operadores y registros de pagos. La estructura del cártel empieza a derrumbarse desde adentro. Los 7 frentes están ardiendo, pero ninguno está perdido. La ofensiva federal avanza como una ola coordinada que arrastra todo a su paso. Y la capitana Valdés sabe que lo peor o lo mejor aún está por llegar. La sierra de Chihuahua siempre ha amanecido entre silencios viejos, el canto de gallos lejanos, el crujir de los pinos, el eco de un motor aislado en caminos de tierra. Pero el 17 de febrero de 2026, la sierra no despertó, fue sacudida. 5:20. El estruendo llega a las primeras casas. En Guerrero, las familias viven cerca del aserradero, algunas a menos de 600 metros. Las explosiones iniciales hicieron temblar ventanas, desprendieron tejas antiguas y sacaron a los perros enloquecidos a ladrar hacia el monte. ¿Son cohetes? ¿O qué es eso?, preguntó una mujer mientras abrazaba a sus hijos. No eran cohetes, eran las cargas de apertura y las primeras ráfagas cruzando la madrugada. Las luces del alumbrado público fallaron por sobrecargas. Calles enteras quedaron en penumbra, iluminadas solo por los fogonazos de las armas en el aserradero. Madera, escuelas cerradas antes del amanecer. Los primeros mensajes de WhatsApp entre maestros comenzaron a llegar a las 05:30. No abrimos hoy. Hay balacera en punto kilo. Díganle a los papás que no salgan. En menos de 15 minutos, todas las escuelas de la zona enviaban avisos similares. El transporte escolar ni siquiera salió de los garajes. Los niños se quedaron detrás de cortinas, escuchando ese rumor lejano que no entendían pero que todos sentían que era peligroso. Temosachic. Sombras sobre los techos. Los enfrentamientos cerca del taller de drones causaron un fenómeno inquietante. La iluminación intermitente de las torretas aéreas proyectaba sombras enormes sobre las fachadas de las casas. Varios vecinos grabaron desde dentro, con ventanas cerradas. En algunos videos se ve a los helicópteros moviéndose como bestias negras sobre los techos. Una anciana lo describió en un audio que circuló después. Parecía que la noche caminaba encima de la casa. Gómez Farías bloqueos espontáneos de civiles. Cuando la noticia del operativo corrió entre los ranchos, muchos pobladores salieron a bloquear las brechas con troncos y camionetas viejas, no para impedir el paso de los federales, sino para que los sicarios no escaparan hacia las zonas habitadas, como había ocurrido en años anteriores. Un hombre de 70 años dijo en voz baja: «No queremos que se nos metan otra vez, que la pelea se quede allá arriba». La gente encendió fogatas en algunas curvas para vigilar mejor. Otros se organizaron en grupos improvisados para vigilar caminos secundarios. Bachiniva. El despertar de golpe. Muchos habitantes de Bachiniva pensaron que el rugido inicial era un trueno, pero no había nubes, ni viento, ni lluvia. Al abrir puertas y ventanas, vieron el resplandor anaranjado del taller metálico ardiendo por dentro, producto de una explosión secundaria al aseguramiento de químicos inflamables.
Las familias corrieron a mojar techos y paredes, temiendo que el fuego se extendiera. Namiquipa. La sierra observa desde lejos. A diferencia de los otros municipios, aquí la población no escuchó disparos directos, pero sí vio y escuchó algo más inquietante: el desplazamiento de helicópteros en oleadas, a muy baja altura, como si buscaran algo entre los árboles. Las vacas y caballos se espantaron. Los perros se escondieron bajo los camiones. Los niños se despertaron llorando, sin entender por qué. Creel. El miedo silencioso de un pueblo turístico. Creel, acostumbrado al turismo, vivió un miedo distinto, el miedo del silencio anormal. A las 5, las calles estaban vacías, las cafeterías cerradas, los taxis detenidos. Los hoteles bloquearon puertas con muebles. Algunos turistas extranjeros recibieron mensajes de emergencia. Permanezca dentro. No salga por ningún motivo. Quienes estaban cerca de la casa del turco escucharon una secuencia breve: un portazo, un grito, pasos apresurados, y luego nada. Solo un silencio que pesaba más que los disparos. La sierra entera contuvo la respiración. Mientras los federales avanzaban por 7 frentes, la población civil vivía algo que pocos habían experimentado: un operativo simultáneo, masivo, sostenido, sin zonas de escape. Durante horas, la vida se congeló. Los hornos de pan quedaron apagados. Las ordeñas se retrasaron. Los mercados no abrieron. Los caminos se cerraron sin que nadie lo ordenara formalmente. Y sin embargo, en medio del miedo, muchos habitantes sintieron algo que no habían sentido en años: que, por primera vez, el cártel estaba perdiendo. Cuando el reloj marcó las 12:58 del mediodía, el fuego cesó en los 7 frentes y una nueva fase del operativo comenzó: la evaluación del daño, el inventario frío, meticuloso y brutal, que revela lo que un cártel verdaderamente perdió cuando cae su red completa. Lo que encontraron las fuerzas federales aquella tarde no solo sorprendió a la prensa, sorprendió incluso a los propios mandos. Los muertos y los detenidos. La pérdida humana del cártel. El parte oficial confirmó: 74 sicarios neutralizados. 51 detenidos, incluyendo operadores de alto nivel. 1 jefe regional, el turco. 5 toneladas étnicos colombianos especializados en blindaje. 1 químico clave del laboratorio de madera. 9 coordinadores de rutas y escoltas. 3 halcones encargados de comunicaciones. Pero detrás de esos números había algo más profundo. No eran soldados rasos. Eran las piezas técnicas, las habilidades que no se reemplazan con facilidad, hombres capaces de modificar motores para blindadas, operadores de drones configurados para vuelos largos, cocineros con experiencia en cristalización de alta pureza, estrategas que conocían los calendarios de convoyes militares, escoltas entrenados en maniobra evasiva. El cártel perdió, en un solo día, años de experiencia acumulada. Los vehículos blindados, la flota que ya no existe. En total, se aseguraron 28 vehículos blindados, entre ellos 7 RAM 2500 reforzadas, 4 Chevrolet 2500, 3 Tacoma modificadas, 11 SUV Suburban y Tahoe con placas interiores, 3 monstruos artesanales en diferentes etapas. Los talleres de Bachíniva y Guerrero revelaron algo que pocos sabían. El cártel de la Sierra Norte estaba construyendo blindadas con estándares cuasi militares, usando acero templado de 1 pulgada, soldadura de arco sumergido, sistemas hidráulicos para torretas giratorias, doble compartimento de motor, placas inclinadas para desviar munición. 3 monstruos estaban a semanas de ser terminados. Esos vehículos, de haber llegado a operar, habrían dado al cártel una ventaja táctica devastadora en emboscadas. Hoy, quedaron reducidos a evidencia. El arsenal, el poder de fuego confiscado. La cifra final sorprendió incluso a los analistas.
147 armas largas, 39 cortas y 17 armas pesadas. Entre ellas, 62 AK, 47 de origen rumano y chino, 44 AR-15, con ópticas de precisión, 7 fusiles Barrett, calibre 50, 3 ametralladoras M60, 2 lanzagranadas M200, 3, 29 cargadores de tambor, más de 67.000 cartuchos de diversos calibres, uniformes tácticos, placas balísticas, caseras y de fábrica, radios de frecuencia codificada, repetidores caseros. Pero hubo algo más alarmante. Se hallaron 2 dispositivos antidrón de fabricación artesanal, capaces de interferir señales a corta distancia. Eso confirmaba que el cártel ya anticipaba enfrentamientos aéreos. Las drogas y los precursores. El corazón económico del golpe. Entre Madera, Namiquipa y Gómez Farías se decomisaron 353 kilos de cristal de alta pureza, listos para exportación. 547 kilos adicionales en proceso. Más de 180 barriles de precursores. 4 hornos industriales. 2 secadores automáticos. Documentos con fórmulas y proporciones químicas. Contenedores de refrigeración clandestinos. Empaques al vacío con logos falsos destinados a Texas. El hallazgo más explosivo fue un cuaderno con una lista fechada. Salida norte 912 kilogramo 17/19, FEB prioridad máxima. Era la prueba tangible del megacargamento que Valdés buscaba detener. Si hubiera salido a tiempo, habría significado millones de dólares para la organización. Hoy, toda esa mercancía está en manos del Estado. Documentos, mapas y tecnología, lo que revela la mente del cártel. En la casa del Turco y en los centros de mando soterrados se encontraron cuadernos con claves de comunicación, mapas de rutas hacia Ojinaga, Janos y Ascensión, registros de extorsión a productores locales, listas de halcones y puntos de vigilancia, manuales de blindaje en español y colombiano, un servidor portátil con encriptación básica, discos duros con registros financieros. El hallazgo más sensible fue un mapa digital con rotación de escoltas, indicando cada 24 horas qué células custodiaban qué rutas. Ese documento, por sí solo, podía desmantelar media red operativa. Un golpe que duele donde más importa. No fue un operativo de detener sicarios. Fue una cirugía profunda. Cortó logística, destruyó infraestructura, anuló movilidad, arrebató mando y secó la producción. El cártel de la Sierra Norte no solo perdió hombres, perdió algo que no puede comprar con dinero: tiempo, meses, quizás años, quizás su dominio completo en la sierra. El operativo del 17 de febrero no solo fracturó la cadena logística del cártel de la Sierra Norte, hizo algo más profundo. Rompió el equilibrio criminal que había dominado la sierra por casi 4 años. Por primera vez desde su expansión violenta en 2022, el cártel perdió 3 pilares al mismo tiempo: producción, movilidad, mando regional. Y en el mundo criminal, perder esos 3 pilares equivale a quedar desnudo en mitad de la montaña. 1. Impacto. Operativo. Una máquina rota. Los analistas lo llaman efecto fractura. Cuando se destruyen las piezas técnicas más difíciles de reemplazar. Eso fue exactamente lo que pasó. Los 5 toneladas étnicos colombianos de blindaje eran la columna vertebral de la fabricación de monstruos. Sin ellos, no habrá flota nueva en meses. El químico capturado en Madera era parte del grupo que controlaba pureza y rendimiento del cristal. Sin él, la producción bajará drásticamente. La caída del Turco desarma la estructura de mando. Él controlaba pagos, rutas, turnos y comunicación.
La incautación de más de 900 kilos entre cristal listo y en proceso significa un golpe financiero estimado en 7 a 12 millones de dólares. Según precios, Frontera Norte. A nivel operativo, el cártel queda reducido a células dispersas, sin coordinación, con vehículos comunes, sin información consolidada y sin cadena de abastecimiento química. En términos tácticos, ya no pueden pelear una guerra, solo pueden sobrevivirla. 2. Impacto territorial. La sierra quedó abierta. La caída simultánea de 7 frentes provocó un fenómeno extraño en la región. Por primera vez en años, no hay un actor criminal dominante. Los expertos lo llaman ventana de vacío criminal y dura entre 2 y 8 semanas. En ese tiempo, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué significa esto? Hay zonas rurales donde el cártel cobraba piso diario a productores. Hoy no hay quien cobre. Las rutas de tala ilegal quedaron sin dueño. Los puntos de vigilancia, halconeo, desaparecieron de un día para otro. Algunas comunidades sienten alivio, otras sienten un vacío inquietante, porque cuando el poder criminal cae, el territorio puede estabilizarse o fragmentarse aún más. Todo depende de lo que hagan las autoridades en los siguientes días. 3. Impacto económico. El campo respira, pero teme. En municipios como Bachíniva, Madera y Namiquipa, los productores de manzana, frijol, leche, ganado, madera y pequeños comercios rurales vivían bajo un sistema de extorsión establecida por el cártel. Con el operativo, esos cobros se detuvieron de inmediato. Productores lo describieron después del operativo como la primera mañana en años sin pagar nada a nadie, pero también saben lo que viene. Donde hay dinero sin controlar, siempre hay un grupo dispuesto a tomarlo. 4. Riesgo de reorganización. El enemigo no está muerto. Aunque el golpe fue devastador, el cártel de la Sierra Norte no está eliminado. Su fragmentación abre varios escenarios. Escenario a repliegue y silenciamiento. Sobrevivientes huyen hacia Sonora y Durango, evitan confrontación, intentan reorganizarse. Escenario B. Escalada de represalias. Lenodelisa, Citamperenodeliza, células más pequeñas, acorraladas, realizan ataques contra autoridades municipales, negocios locales, transportistas o incluso retenes improvisados. Es la forma clásica de demostrar que siguen vivos. Escenario C. Entrada de otro cártel. Otras organizaciones con presencia en el noroeste podrían intentar ocupar el vacío. Facciones de Sinaloa cercanas a la frontera, células independientes buscando rutas, grupos locales que se reactivan en la sombra. Si eso ocurre, el territorio podría entrar en una segunda fase de violencia. 5. El papel del Estado. La clave está en las próximas semanas. Tras el operativo, el gobierno desplegó más de 200 elementos adicionales, retenes permanentes en 5 carreteras, sobrevuelos constantes de drones militares y vigilancia aérea en picos estratégicos. La intención es clara: aplastar cualquier intento de reorganización antes de que ocurra. Pero incluso con presencia federal hay límites geográficos. La sierra es gigantesca, las veredas son interminables, los poblados están dispersos, los campamentos pueden reconstruirse con rapidez. Por eso, la pregunta que todos en la región se hacen es: ¿durará la presión? ¿O el cártel regresará cuando el polvo se asiente? 6. El operativo cambia la guerra en la sierra. Independientemente de lo que ocurra después, algo ya quedó escrito. El 17 de febrero demostró que el Estado puede golpear simultáneamente a una red completa, coordinar 7 frentes, neutralizar refuerzos, capturar mandos y desmantelar infraestructura crítica. Eso genera un mensaje poderoso. La sierra ya no es intocable.
pero también genera otro mensaje, más oscuro. Cada golpe abre espacio para la siguiente disputa. Y esa es la esencia más fría de la guerra en el norte. Cuando una fuerza cae, otra siempre mira el territorio desde las sombras. El sol comenzaba a subir sobre la sierra, tiñendo de naranja las copas de los pinos, mientras el eco de los disparos todavía vibraba en los valles. Para muchos, el operativo había terminado, pero para las fuerzas federales y los pobladores, la segunda fase apenas comenzaba. 1. Despliegue masivo de fuerzas. A partir de las 13 horas, más de 200 efectivos adicionales se distribuyeron estratégicamente en los 7 municipios afectados. Convoys de la Marina patrullando las carreteras principales y caminos rurales. Unidades del ejército estableciendo retenes en curvas y cañadas, bloqueando rutas de escape o ingreso. Guardia Nacional monitoreando accesos a poblaciones y puntos de comunicación del cártel. Helicópteros armados y drones sobrevolando constantemente las zonas críticas. El objetivo: mantener el cerco invisible sobre el cártel, evitando que células remanentes puedan reagruparse o mover drogas y blindadas recuperables. Valdés coordinaba desde un puesto avanzado móvil, revisando mapas digitales y flujos de comunicación. Cada movimiento del cártel se anticipaba gracias a las rutas capturadas en documentos y cuadernos incautados. No podemos dejar un resquicio. Todo debe permanecer bajo control, dijo a su equipo mientras revisaba el despliegue en tiempo real. 2. Reacciones de la población. Los pobladores, aunque aliviados por la neutralización de las células del cártel, vivían una mezcla de esperanza y miedo. Comerciantes reabrieron sus negocios lentamente, todavía con miedo a represalias. Productores de manzana, frijol y ganado comenzaron a evaluar la disminución de extorsiones, aunque conscientes de que otras células podrían intentar llenar el vacío. Familias que pasaron la madrugada refugiadas relataban escenas de terror, vehículos blindados volcados, columnas militares, helicópteros sobrevolando cada calle y retumbos de ráfagas a kilómetros de distancia. En algunos pueblos, los vecinos organizaron vigilancia espontánea, manteniendo fogatas en las curvas y comunicándose entre sí para reportar movimientos sospechosos. 3. Tensión permanente. La capitana Valdés sabía que el cártel no aceptaría la derrota sin actuar. Analistas calculaban que las células sobrevivientes podrían intentar pequeñas emboscadas a retenes federales, atentados selectivos contra operadores clave, intimidación a productores locales, movilización de blindadas y convoyes escondidos. Por ello, la presión se mantuvo máxima. Cada entrada y salida de carretera era monitoreada, cada camioneta sospechosa era interceptada, cada camino secundario fue patrullado por unidades móviles. La idea era clara: capitalizar el golpe y prevenir la reorganización. 4. Comunicación e inteligencia en tiempo real. Durante las horas posteriores, Valdés mantuvo contacto constante con analistas de inteligencia, operadores de drones, coordinadores de cada uno de los 7 frentes. Se establecieron canales de alerta inmediata, informando cada movimiento inusual de vehículos o personas vinculadas al cártel. La sierra estaba ahora bajo vigilancia casi total, una red invisible que conectaba los puntos críticos asegurados durante el operativo. 5. Efecto en la economía local. Los productores y comerciantes comenzaron a notar los primeros cambios. Suspensión temporal de cobros de extorsión, tránsito más seguro en carreteras rurales, mayor confianza para realizar actividades comerciales. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. El vacío de poder creado por la caída simultánea de 7 frentes abría la puerta a potenciales conflictos entre células remanentes o grupos externos. 6. La sensación general. Mientras la sierra parecía recobrar la calma superficial, en realidad la región vivía una tensión latente. El cártel estaba golpeado, pero no destruido. La población respiraba
pero con miedo. Las fuerzas federales vigilaban, pero sabían que la siguiente semana sería clave para consolidar resultados. Para los habitantes de Guerrero, Madera, Temozachic y los demás municipios, el 17 de febrero quedará marcado como el día en que la guerra tocó sus casas, una guerra que seguía viva, aunque en silencio. Cuando el sol alcanzó la cima de los pinos, la sierra de Chihuahua mostró su rostro más imponente y silencioso. El humo de vehículos blindados volcados se mezclaba con la neblina matutina. Los caminos estaban despejados, las veredas limpias, y sin embargo nadie podía decir que la guerra había terminado. La capitana Andrea Valdés, desde su puesto avanzado, contemplaba los resultados con una mirada fría pero satisfecha. 74 sicarios neutralizados, 51 detenidos, 28 vehículos blindados asegurados, más de 900 kilos de drogas interceptadas, talleres desmantelados, documentos y mapas que desarticulaban la logística del cártel. Era un golpe que marcaría la historia criminal de la sierra. La esperanza. Para los pobladores, la mañana del 17 de febrero significó un respiro largamente esperado. Productores de manzana y ganado podían empezar a planificar sus días sin el temor constante de extorsiones. Comerciantes reabrieron sus locales. Algunas escuelas volvieron a recibir a los niños. Por primera vez en años, la sensación de control del Estado parecía tangible. La coordinación entre Marina, Ejército y Guardia Nacional había demostrado que un golpe simultáneo, meticuloso y preciso era posible. La advertencia. Pero la capitana Valdés sabía que la victoria era temporal. El cártel no estaba destruido, solo debilitado. Las células dispersas, los operadores que lograron escapar y los posibles refuerzos desde Sonora y Durango representaban un riesgo constante. La sierra estaba viva, y en ella, la guerra seguía latente. Cada camino bloqueado, cada retén de seguridad y cada sobrevuelo era un recordatorio. El cártel aún respira en las sombras. El mensaje final. El operativo del 17 de febrero quedó registrado no solo como un golpe sin precedentes, sino como un ejemplo de precisión, coordinación y estrategia en la lucha contra el crimen organizado. La historia de la sierra enseña algo fundamental. Cada victoria tiene su precio. Cada golpe genera espacio para la siguiente disputa. Y la seguridad es un equilibrio frágil, construido sobre inteligencia, disciplina y vigilancia constante. Mientras los helicópteros regresaban a sus bases y los convoyes federales patrullaban silenciosamente las carreteras, la capitana Valdés dejó escapar un suspiro breve, consciente de que lo logrado era significativo. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Y con ese pensamiento, el sol iluminó la sierra, marcando un nuevo amanecer en un territorio donde cada día es una batalla por el control, la ley y la supervivencia.